Bueno, vamos a continuar con un poco de lo que habíamos estado discutiendo en clases previas. Vamos a continuar algunas cosas más que tienen que ver con transformaciones lineales o con transformaciones en general, no necesariamente lineales. Si lo fueran, pues ya sabemos que deben cumplir. Bueno, primero vamos a plantear este ejercicio. Sea la matriz de transformación que va de R2 a R2, eso ya es algo que hemos mencionado y puesto varios ejemplos, que transformaciones que van de Rm a Rn se pueden expresar por medio de una matriz de cierto tamaño. Entonces la transformación que va de R2 a R2 se puede representar, se puede plantear el operador como una matriz 2×2. En este caso, pues la matriz 2×2 que planteamos para que sea la que realice la transformación lineal es esta. Y vamos a proponer un subconjunto de R2, es decir, ahora no es todo R2 el dominio o el conjunto de partida. Ahora U es el subconjunto que se caracteriza de esta forma. Bueno, es muy claro, son los vectores, los elementos de R2, son los pares ordenados que pertenecen a una circunferencia unitaria. Y se hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la imagen de estos elementos? ¿Cuál es la imagen de U tras la transformación? Entonces a esto le podemos dar un sentido bastante geométrico de la siguiente manera. Primero podemos empezar por representar el conjunto U en forma de su gráfica, es decir, la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Entonces esta es una representación geométrica del conjunto U, y yo voy a tomar cualquier elemento de este conjunto, que eso lo puedo representar de esta forma más o menos, poniendo un punto arbitrario sobre la circunferencia, y bueno, como son elementos de R2, pues puedo graficar el vector, este vector. Entonces este es el conjunto U, el que está representado por todos estos elementos de R2. Y entonces queremos a este conjunto U aplicarle la transformación que se menciona, que es la matriz A. Vamos a declarar entonces la matriz A. La vamos a declarar no usando la hoja de cálculo en esta ocasión, sino usando la otra notación, declarándola como pues un arreglo de números, una lista de números. Y bueno, ya hemos dicho que esto se declara entre llaves y cada llave corresponde a un renglón. Entonces las entradas del renglón 1, 2, 0 y del renglón 2, 0, 1. Bueno, aquí tenemos el detalle de que ya está definido un objeto que se llama A. Entonces vamos a cambiarle el nombre, no hay problema. Vamos a llamarle B a ese punto, para que ya no tengamos dificultades al declarar una matriz que se llame A. Era el único detalle. Ahí está. Entonces tenemos la matriz A, tenemos el vector U. Esto que estamos viendo aquí pues son todos los posibles pares ordenados U minúscula que pertenecen al conjunto U mayúscula. Y entonces se nos ha pedido que apliquemos la transformación A todo el conjunto U, y eso se puede hacer multiplicando A por el vector U minúscula. Y bueno, lo que hemos obtenido es este otro elemento de R2, es decir, para este vector U en particular, el menos punto 29 menos punto 96, cuando se le aplica la matriz de transformación,
se convierte en un par ordenado que es el menos 0.57 menos 0.96. En general podemos representar de la misma manera así al otro conjunto, al que sería el conjunto de llegada que se está dibujando por medio de ese vector. Y podríamos incluso utilizar el comando de lugar geométrico de este vector cuando se mueve este. Y bueno, básicamente eso es lo que parece que está ocurriendo, es decir, esa matriz de transformación A de entradas 2, 0, 0, 1 al actuar sobre el subconjunto de R2U que corresponde a esta circunferencia unitaria parece convertirla en una elipse. Esa es la interpretación geométrica. Lo que ahora tendrían que hacer ustedes, y eso es lo que se les queda como ejercicio, es justificar que esa matriz, al ser aplicada a este subconjunto de R2, lo transforma en lo que vimos geométricamente aparentemente una elipse. Habría que justificar eso. Ok, planteemos otro ejercicio. Sea una transformación que ahora va de R a R, ¿no? De los reales en los reales. Este tipo de transformaciones son, por ejemplo, las funciones que se estudian en un curso de cálculo inicial, ¿no? En un curso de cálculo de una variable, ¿no? Las funciones lineales, las cuadráticas, las trigonométricas, por ejemplo, f de x igual a seno de x es una función de este tipo, ¿no? Parten de R y llegan a R. Y entonces se hace esta pregunta, ¿no? ¿Existirán transformaciones de este tipo que sean lineales? Y si sí las hay, ¿cuáles son? A ver, aquí por ejemplo, a ver, pensemos. Yo tengo la función y igual a seno de x. Es una transformación de este tipo, va de los reales a los reales. Ahora, si esta fuera una transformación lineal, ya sabemos que debería cumplir dos condiciones. Y la primera, sabemos que la transformación debería satisfacer que la transformación de una suma, o aplicando esa función a dos elementos que se suman, t de u más v, tendría que ser igual a t de u más t de v, es decir, convierte sumas en sumas, ¿no? Y bueno, la otra condición pues igual es bien conocida, y es que cuando se aplica la transformación al producto de un escalar, llamémosle k, por algún elemento de ese espacio vectorial, en este caso serían los reales, es lo mismo que multiplicar. Aquí vamos a corregirlo, equivale a multiplicar ese escalar k por la transformación. Bueno, estas son las dos condiciones. Y por ejemplo, la función seno de x, y igual a seno de x, es una transformación que va de los reales en los reales, pero ¿es una transformación lineal? Bueno, eso sería cierto si, por ejemplo, para que se cumpliera la primera condición debería ser cierto esto, ¿no? Que el seno de una suma fuera igual a la suma del seno de cada ángulo. Es decir, que existiera una identidad trigonométrica que en general fuera cierta para cualesquiera valores alfa y beta de los reales. Y pues aquí falla el primer criterio, ¿no? Sabemos que esto en general es falso. Tal vez para algunos alfa y beta esto pueda llegar a ocurrir, pero no en general. De hecho, conocemos que hay una identidad que es para el seno de una suma y pues para nada es igual a esto. Entonces pues ya falló la primera condición, por lo tanto la transformación que va de los reales a los reales, que conocemos como la función seno, pues no es una transformación lineal. Y bueno, ustedes pueden pensar, ¿no? En otra, por ejemplo, pueden pensar en las funciones lineales, representadas muchas veces de esta forma, y podríamos pensar en el caso particular de las funciones constantes, ¿no? Que es cuando a vale 0 en el caso anterior. Por ejemplo, esta es una función constante
y sería interesante ver si las funciones constantes cumplen con las dos condiciones y entonces serían transformaciones lineales. Bueno, este ejercicio igual se va a quedar a ustedes. Existen transformaciones de los reales a los reales que sean transformaciones lineales. ¿Cuáles serían estas? Ok, bueno, continuando, vamos ahora a enunciar un teorema cuya demostración se va a dejar igual a ustedes como ejercicio. El teorema se enuncia de esta manera: si tenemos una transformación que va de un conjunto de llegados cuyo dominio es V y llega a un contradominio W, dada esta transformación lineal, aquí ya se dice, es lineal, esta sí es lineal, entonces este teorema asegura que si la transformación es lineal, la transformación actuando sobre el cero de ese espacio vectorial de salida, es decir, el 0 de V, la transformación actuando en 0 lo manda al 0 de W. Primero demostrar esto. ¿Cómo? Pues con las dos cosas que saben que cumplen las transformaciones lineales, las dos condiciones que de hecho mencionábamos aquí, estas dos, ¿no? La de las sumas y la de producto por un escalar. Entonces tratar de justificar que si la transformación es lineal, al elemento 0 del dominio lo manda al elemento 0 de la imagen. Que t evaluado en menos v es igual a menos t evaluado en v, o la transformación aplicada al elemento v. Y por último esta otra, que la transformación no de una suma, es decir, en vez de t, la transformación actuando en la suma de u y v, de esos dos elementos, actuando en su resta es igual a lo que aquí aparece. Son tres condiciones o tres propiedades muy fáciles de probar que son válidas para las transformaciones lineales. Entonces pues esto se deja igual como ejercicio. Y aquí vemos este otro teorema. Este es un teorema que ya habíamos abordado en alguna sesión anterior, pero me gustaría que ahora ustedes lo traten de tratar de justificar de alguna forma tal vez sencilla y muy clara. Otra vez, tenemos una transformación que ya es lineal, el dominio es V, el contradominio es W. Entonces, para cualesquiera vectores V sub 1, V sub 2, etcétera, etcétera, es decir, para cualquier conjunto de vectores del dominio y para cualquier conjunto de escalares C sub 1 hasta C sub k también, se tiene lo siguiente, y es que la transformación actuando en la combinación lineal de esos vectores con esos escalares se puede explicar de esta forma. Sería tanto como decir que para saber el efecto que va a tener o para saber en qué se van a convertir los elementos de V a los elementos de llegada W, pues basta con, digamos que con plantear la transformación de los elementos de V. Y esta sería una propiedad que combina básicamente las dos condiciones para que una transformación sea lineal, ¿no? Las sumas las sigue convirtiendo en sumas y el producto por escalar se puede distribuir. Bueno, traten de dar una justificación de este teorema que es bastante útil en las transformaciones lineales. Vamos a enunciar otro más. Si hay una transformación que también va a ser lineal, que va de un espacio vectorial de dimensión n, es decir, la dimensión de el espacio vectorial V es n, y la dimensión del espacio de llegada W es m, sean entonces el conjunto S una base de V, alguna base de el dominio. Entonces, si V es cualquier vector del espacio vectorial V mayúscula, entonces la transformación actuando sobre ese vector queda completamente determinada por la transformación actuando sobre los elementos de una base de ese espacio vectorial.
Este fue un teorema que igual ya abordamos, ya vimos en clases anteriores. Me gustaría que ahora ustedes pues, traten de justificarlo de alguna otra forma, pero básicamente consiste en eso, en demostrar o justificar que basta con aplicar la transformación a la base, a una base del dominio, para poder saber cómo va a transformar a cualquiera de los elementos del dominio. Ok, a ver, veamos un ejercicio que más o menos tiene relación con todo esto que estamos diciendo, planteando, y los teoremas que se les están quedando ahí como ejercicio. A ver, consideremos una base. S es una base de R3. De hecho, vamos a proponerla. El vector 1 es el 1, 1, 1. Aquí está. El vector 2 es el 1, 1, 0. Y el vector 3 es el 1, 0, 0. Si quieren, lo pueden hacer. Se puede verificar que estos tres vectores son linealmente independientes, por lo tanto son una base de R3. Y bueno, sea T un operador lineal, es decir, sea una transformación lineal, podría ser entonces una matriz 3×3, por lo que se ve aquí en lo que dice el enunciado, tal que cuando esa transformación actúa en el vector 1, es decir, esa transformación actuando en el vector 1, 1, 1, lo convierte en el 2 menos 1, 4. Cuando el mismo operador, es decir, esa matriz actúa en el vector 2, en el 1, 1, 0, lo convierte ahora en el 3, 0, 1. Y cuando esa matriz, si es que la logramos encontrar, o ese operador lineal en general actúa sobre el vector 3 de R3, que es el 1, 0, 0, lo convierte en este otro. Entonces es lo que sabemos. Tenemos una base de R3, sabemos que existe una transformación lineal o un operador lineal que a esos vectores de esa base los convierte en estos otros. ¿Qué es lo que queremos? Obtener una fórmula de esa transformación lineal, es decir, queremos obtener la transformación, el operador como tal, para aplicarlo a cualquier elemento de R3 y entonces en particular aplicárselo al vector 2, 4 menos 1 y ver en qué vector se convierte, aplicándole el mismo operador que a los vectores que son una base de R3 los convirtió en estos. Entonces, bueno, ahí están los datos. Vamos a hacerlo con calma. Primero, sería importante expresar el vector v. ¿Quién sería el vector v? Pues un vector genérico de R3, un vector cualquiera de R3 del dominio al que se le aplica esa transformación. Queremos esa fórmula, entonces vamos a expresar ese vector como una combinación lineal de la base S, que es la que aquí tenemos, 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Y vamos a ver si es que existen escalares que satisfagan la combinación lineal, es decir, planteamos esta combinación lineal, el vector v debería ser una combinación lineal de los vectores que son la base de los vectores que pertenecen al conjunto S, multiplicados respectivamente por los escalares que no conocemos, C1, C2 y C3. En otras palabras, esta es la combinación lineal de la que estamos hablando, la planteamos y bueno, es bien sabido por ustedes, esto incluso desde espacios 1, que estas transformaciones, que estas combinaciones lineales más bien, se pueden expresar matricialmente de esta forma, ¿no? Poniendo cada uno de los vectores de la base como su transpuesta, vector columna en una matriz 3×3, eso multiplicando al vector de incógnitas, que en este caso serían los escalares C1, C2 y C3, y eso tiene que ser el vector, este vector de resultados. Esta no es la incógnita, que quede claro. Estas son las componentes de un vector cualquiera de R3 al que se le va a aplicar la transformación. Bueno, pues calculemos entonces los escalares, ¿no? ¿Cómo podríamos calcular esos escalares? Una forma podría ser recordando que todo sistema de ecuaciones lineales de esta manera se expresa como esta ecuación matricial. Entonces, donde obviamente la matriz A es la matriz de coeficientes, la matriz B es esta matriz, la matriz X, perdón, es la matriz de las incógnitas, los escalares C, y B son los resultados, el vector de resultados. Entonces, sabemos que una forma de resolver estos sistemas de ecuaciones lineales es multiplicando
por la inversa de A, si es que existe, del lado izquierdo. De tal manera que, como es bien sabido, A inversa por A es la matriz identidad. Por lo tanto, X, que sería esta matriz 3 por 1, la de los escalares para la combinación lineal, sería igual a la inversa de A por B. Entonces, resolviendo por algún método, por ejemplo primero pues habría que hallar la inversa de la matriz A. Regresamos rápidamente a la matriz A. Aquí está, la matriz A es la que por columnas formamos con 1, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 0, 0. Entonces esa matriz efectivamente es invertible y esta sería su inversa. Ya que tenemos la matriz A, pues hacemos lo que dijimos, multiplicar por la izquierda la igualdad, de tal manera que obtenemos los valores de los escalares C de esta manera. La matriz de incógnitas es igual a A inversa por la matriz de resultados. Lo que estamos haciendo es plantear justo lo que ya habíamos dicho hace rato. Y bueno, aquí si hacemos esas cuentas, esto es lo que obtenemos. Esos serían los valores de los escalares que estábamos buscando, con los cuales ya podemos decir que podemos formar esa combinación lineal para obtener el vector B, que es al que le aplicamos el operador lineal T. Entonces estos son los escalares. C1 vale simplemente x3, C2 vale la diferencia de x2 con x3 y C3 vale la diferencia de x1 con x3 para ese vector V al que se le va a aplicar la transformación lineal. Bueno, por un teorema anterior que se les pidió que ustedes justifiquen, sabemos que esto es cierto. Es decir, el operador aplicado a algún elemento de ese espacio vectorial, es decir, aplicado a V, se podría representar de esta forma, ¿no? Como estos escalares, C1, C2 y C3 que acabamos de obtener, multiplicando a los vectores, pero que se obtienen ya tras la transformación, cuando se aplica la transformación o el operador lineal a los vectores 1, 2 y 3. Entonces, por ese teorema anterior, que incluso se les pidió justificar, esto es cierto. Entonces pues simplemente lo hacemos, ¿no? Lo aplicamos. Entonces dado que ya tenemos los valores de los escalares, lo planteamos. Sería C1, que aquí está. Y bueno, ¿quién es 2 menos 1, 4? Es esto, ¿no? Que nos los da como datos el problema. Es en lo que se convierte el vector V1, que es un vector de una base de R3, bajo el operador, ¿no? Eso, repito, son datos que nos dieron desde el principio. Regresamos rápidamente para recordarlos. Aquí están. Entonces, aquí está, decíamos, cuando ese operador que no conocemos todavía actúa sobre el vector V1, lo transforma en el 2 menos 1, 4. Cuando actúa en el vector V2, en el 1, 1, 0, lo transforma en el 3, 0, 1. Y cuando actúa en el vector 1, 0, 0, lo convierte en el menos 1, 5, 1. Son datos que teníamos desde un principio. Entonces, simplemente estamos en este paso sustituyendo. Entonces, es C1, que vale x3, por la transformación del vector 1, más el escalar C2, que vale esto, por la transformación del vector 2, de la base de R3, más el escalar 3 por el vector transformado V3. Y bueno, haciendo cuentas, a esto llegamos. En otras palabras, esa es la fórmula. Eso es lo que hace este operador lineal T. El operador lineal T a cualquier vector de R3 lo transforma en este nuevo vector. Para cualquier vector de componentes x1, x2, x3, la transformación lineal hace que su primer componente sea menos x1 más 4x2 menos x3. Su segunda componente la vuelve 5x1 menos 5x2 menos x3. Y su tercer componente la vuelve x1 más 3x3. Esta es la fórmula. Básicamente esto es lo que queríamos obtener. El operador T, hallarlo como una fórmula de esta manera. Sería muy fácil verificar si lo que hicimos estuvo bien aplicando esta transformación.
por ejemplo, al vector 1, 1, 1, que era el vector v sub 1, y ver que se convierte en el vector 2, menos 1, 4. Y así con los otros dos vectores de la base. Aplicando este operador, tendríamos que ver que el otro vector, que era el 1, 1, 0, esta fórmula, este operador lineal lo convierte en el 3, 0, 1, y por último el vector 1, 0, 0, cuando aplicamos toda esta fórmula, lo convierte en el menos 1, 5, 1. Esa sería una manera de verificar que a lo que acabamos de llegar, que es la fórmula del operador lineal del que habla el problema, es correcto. Por último, digamos que para terminar el problema, obtenida la fórmula anterior, se aplica al vector que nos pidieron, que es el 2, 4, menos 1, y que esta misma fórmula, por supuesto, la fórmula obtenida, insisto que es esta, y al aplicarla obtenemos que la transformación de ese vector es la que se muestra ahí, ¿no? 15 menos 9 menos 1. Bueno, ahí está ese ejercicio. Entonces continuemos. Ahora vamos a enunciar algunos otros teoremas, a dar algunas otras definiciones y les dejaré unos ejercicios finales. Bueno, primero vamos a dar esta definición. Otra vez tenemos una transformación lineal, va de v a w. Entonces el conjunto de vectores dv que t aplica al vector 0, 0 en w, se conoce como el núcleo, el kernel o el espacio nulo de la transformación lineal, y se suele denotar de esta manera. Esta es una definición muy importante. ¿Qué es el núcleo? ¿Qué es el kernel? ¿O qué es el espacio nulo de una transformación lineal? Es ese conjunto de vectores que cuando se les aplica la transformación terminan en el cero del conjunto de llegada, del contradominio. Aquí una pregunta importante sería, por ejemplo, si toda transformación lineal tiene un kernel, o si puede haber transformaciones lineales que no lo tengan. Esa sería una buena pregunta para reflexionar. Bueno, vamos a dar otra definición. La primera fue la del kernel, es ese conjunto de vectores. Segunda, también son para transformaciones lineales estas definiciones. Si tenemos una transformación lineal, el conjunto de todos los vectores w, que son la imagen bajo t de al menos un vector en v, es decir, aplicamos la transformación a al menos un vector, o sea, hay al menos un vector en v al que se le puede aplicar, y todos los vectores a los que llegamos, todos los vectores w bajo la transformación que se obtienen bajo la transformación de t aplicada a v, se conocen como el recorrido de t y de la transformación, vaya, y se denota de esta forma, ¿no? Es muy análogo a la definición de recorrido en las funciones que estudian en cálculo, ¿no? A veces se le llama recorrido contradominio. Y veamos, a ver, demos un ejemplo de un poco de esto que estamos mencionando. Sea una transformación lineal que va de v en v, ¿sí? Esta transformación cumple que entonces al elemento v lo transforma en el elemento v, porque vean que esta transformación está definida de esa forma. Entonces, una transformación que cumple esto se llama la transformación identidad. Toman cualquier elemento de v mayúscula del dominio, los manda al mismo espacio vectorial, es decir, la imagen, el contradominio sigue siendo v, pero si esta transformación en realidad no modifica en nada al vector al que se le está aplicando ese operador, si t de v minúscula sigue siendo v, a eso se le llama transformación lineal. Y el kernel, sí, para aclarar este ejemplo, el kernel de esa transformación sería únicamente el vector 0. Pues sí, porque al único, como en realidad no los transforma en algo diferente, al único que mandaría al 0 sería el mismo vector 0. Entonces su núcleo kernel estaría conformado por un único vector, que sería el vector 0, y su recorrido sería todo v completo, porque a cualquier vector de v lo va a mandar a su mismo vector de v, incluyendo al 0, por supuesto. Entonces este es un ejemplo muy ilustrativo
de los dos conceptos, del kernel, que en este caso sería un único vector, que sería el 0, y del recorrido de la transformación, que sería todo el mismo espacio de llegada. Ok, demos otro ejemplo. Sea una transformación lineal que va de un espacio vectorial V a 1W, aquí ya no tiene que ser el mismo, de la misma dimensión. Una transformación que cumple lo siguiente, es decir, si al aplicar la transformación a un vector lo vuelve 0 para todo vector de ese espacio vectorial, entonces el kernel sería todo el dominio y el recorrido sería simplemente 0. Aquí si lo piensan un poco, que esto es muy fácil de visualizar, tienen un conjunto de partida que es V, aplican a este conjunto V la transformación lineal y los manda al conjunto W, que repetimos, ni siquiera tienen que ser de la misma dimensión. ¿Y qué pasa? Que aquí cualquier elemento de V mayúscula al que se le aplique la transformación lo manda siempre al 0 en W. Entonces en ese caso el kernel sería todo V, cualquier elemento de V es mandado al 0 de W, y el recorrido de esta transformación lineal pues sería un único elemento, sería el 0 en W, porque todos los elementos transformados de V llegan al 0. Bueno, demos otro ejemplo. Si hay una transformación lineal que va de Rn a Rn, definida de esta manera, entonces A tiene que ser una matriz de tamaño M, perdón, y si A es una matriz de tamaño M por N, entonces el kernel de esta transformación lineal se puede definir de esta manera. Miren, serían todos los X de Rn, todos los vectores de Rn, los cuales al aplicarles esa transformación lineal, o en otras palabras, cuando multipliquemos la matriz A por esos elementos, los manda al 0. Esto sería, en este caso en particular, como esta es una transformación que va de Rn en Rn, es decir, es una transformación que sí se puede expresar como una matriz, a este conjunto le llamamos espacio nulo específicamente de la matriz. Es decir, lo que la definición dice en general como el espacio nulo de una transformación lineal, en un caso como este se llama espacio nulo de la matriz A. El recorrido de esta transformación lineal se podría plantear de esta manera, ¿no? Sea el recorrido de la transformación todos los W que pertenecen a Rm, con la condición de que W se obtenga de esta forma. Obviamente X pertenece a Rn, que es el conjunto de partida, los W pertenecen a Rm, que es el conjunto de llegada. A esto se le llama también el espacio columna de la matriz, ¿no? Esas son dos definiciones importantes a partir del concepto de transformaciones lineales, que tiene que ver con el núcleo y el recorrido de la transformación. Ok, enunciemos este teorema. Si tenemos una transformación lineal que va de V a W, entonces, número 1, o inciso A, el núcleo de la transformación tiene que ser un espacio de V, y el recorrido de la transformación tiene que ser un espacio de W. Esto no es tan difícil de demostrar, se le queda a ustedes que traten de justificar por qué este teorema es verdadero, ¿no? Porque el núcleo de la transformación es un subespacio del dominio y porque el recorrido siempre se puede considerar un subespacio del contradominio. Recuerden las definiciones de subespacio vectorial, o lo que deben cumplir básicamente, algo que ya se vio hace tiempo. Bueno, damos una definición más. La dimensión del kernel, recuerden que el kernel es un conjunto de vectores, entonces la dimensión de este conjunto, la dimensión del kernel de esta transformación se conoce como la nulidad de la transformación. A esta nulidad se le representa de esta manera con la letra n griega, o sea, ni,
la ni de la transformación, la nulidad de la transformación. Y en este mismo sentido, la dimensión del recorrido, tanto el kernel como el recorrido, pues obviamente son un subespacio. Bueno, si ya demostraron el teorema anterior, pues son subespacios vectoriales del dominio y del contradominio. Entonces, tienen una dimensión. La dimensión de el kernel o el núcleo es la nulidad, y la dimensión del recorrido se conoce como el rango de la transformación lineal y se representa por la letra R griega, rho de t. Entonces, estas dos definiciones también son importantes. Toda transformación lineal tiene un kernel o tiene un núcleo y tiene un recorrido. Y la dimensión de su núcleo y la dimensión de su recorrido son conocidos como la nulidad y el rango de esa transformación lineal. Bueno, enunciamos un teorema que es importante. Si A es una matriz de tamaño m por n y la transformación va de Rn a Rm y se define de esta manera, ya esto ha quedado muy claro, las transformaciones que van de Rn a Rm se pueden ver siempre como una matriz de transformación. El operador lineal es una matriz de dimensiones m por n, por supuesto. Entonces, como así está definida la transformación, fíjense este teorema lo que está diciendo. Estamos diciendo que la nulidad de la transformación es igual a un concepto que se llama nulidad de la matriz, y el rango de la transformación es igual al rango de la matriz. La nulidad y el rango de una matriz son dos conceptos que generalmente se definen a partir de transformaciones lineales, pero se pueden definir desde antes. De hecho, el concepto de rango es bien conocido por ustedes. Y este otro teorema, para terminar, es igual muy importante, ¿no? Dado el teorema anterior, si tenemos una transformación lineal de esta forma, de un espacio vectorial v de dimensión n a un espacio vectorial w de dimensión m, entonces, fíjense lo que estamos aquí diciendo. Estamos diciendo que la dimensión del dominio se puede ver como lo que sería la nulidad de la transformación, es decir, la dimensión de su núcleo, de su kernel, más el rango de la transformación, es decir, la dimensión del recorrido de la transformación. Este teorema es muy importante, es muy útil. Sería bueno que igual lo trataran ustedes de justificar. Y bueno, pues eso sería todo. Ahí se les han quedado varios ejercicios que sería bueno que intenten hacer.